encontramos en la localidad de Jabalquinto, en el antiguo palacio de los marqueses de Jabalquinto, ahora ayuntamiento de la localidad. A mi derecha, el cronista oficial, Antonio García, y nos va a explicar un poco de lo que es la historia de Jabalquinto. Antonio, cuéntanos desde cuándo se conoce la población y de cuándo son los primeros pobladores. Bueno, pues tendríamos que remontarnos bastante atrás en la historia. Concretamente tendríamos que irnos a la prehistoria. Yo estaba un día en mi casa tranquilamente y salí a tomar una cerveza, y estando tomando la cerveza se acercó un amigo mío que había venido de fuera del pueblo, ya que no reside aquí, y me comenta que había salido al campo y se había encontrado con una piedra un poco rara. Me enseña estas piedras y yo, cuando las contemplo, le digo: ¿tú sabes lo que has encontrado? Ah, no, pues no lo sé. Digo, pues son 2 hachas prehistóricas. Digo, así a vuela pluma te digo que son de la época del Eneolítico, es decir, unos 5.000 años antes de Jesucristo. Es un tiempo de transición entre la edad de piedra y la edad de los metales. Entonces, claro, él se quedó un poco sorprendido. Antonio, ¿qué hago con esto? Digo, tú verás lo que haces con él. ¿Pero hachas de Siles o...? Hachas de Siles, de Siles. Y por tanto, ¿esto qué nos asegura a nosotros? Pues nos asegura a nosotros que en aquella época, cuando ya el hombre empieza a ser más sedentario, ya no es tan nómada, el hombre se asienta en un lugar y allí trabaja la agricultura, desarrolla la agricultura y desarrolla la ganadería, pero sigue usando utensilios de épocas anteriores. Entonces, claro, yo cuando contemplé aquello, pues descubrí rápidamente que en el Eneolítico ya había pobladores en Jabalquinto. Sí, se deben herramientas de caza, ¿no? Sí, ellos vivían de la caza, pero ya no iban a buscar la caza, sino que la caza ya la tenían aquí. Y además desarrollan ya de una forma más activa la agricultura y la ganadería. Claro, estamos pensando que Jabalquinto, el río, está por aquí. Bueno, aquí tenemos 3 ríos. Tenemos el río Guadalimar, tenemos el río Guadalquivir y tenemos el río Guadiar. O sea que entonces es proclive a que haya civilización asentada. Efectivamente, y además, al estar situado Jabalquinto en un promontorio donde hay una gran visibilidad, hay que tener en cuenta que desde aquí se divisan aproximadamente 20 pueblos de la provincia de Jaén. ¿20? 20 pueblos aproximadamente. Si tenemos en cuenta que en la provincia de Jaén hay 97 pueblos, estamos hablando de un 20% de las localidades, de los municipios de la provincia de Jaén, que es un porcentaje muy elevado, muy elevado. Bueno, siguiendo con el curso de la historia en nuestro pueblo, me voy a centrar ahora en 2 obras, ¿no? 2 obras literarias de historia, 2 publicaciones muy importantes para el conocimiento de la historia de nuestro pueblo. Una de ellas pertenece a un amigo mío de la infancia que hoy día es profesor de historia, catedrático de historia de la Universidad Complutense de Madrid. Se llama Pedro Porras. Y en el año 1993 publicó una historia de Jabalquinto, historia de la villa de Jabalquinto y marquesado de Jabalquinto, señorío de Jabalquinto. Lo patrocinó el Ayuntamiento de Jabalquinto en aquel momento. Y si queremos saber algo del pueblo, evidentemente tenemos que ir a esa fuente o a otra fuente de otro historiador local también, que se llamó en su tiempo Mateo Francisco de Rivas y Soriano. El Instituto del Pueblo lleva su nombre, y bien puesto que está el nombre. Este hombre manuscribió una historia, una pequeña obrita más con carácter pedagógico sobre la historia de Jabalquinto. Y la manuscribió en el año 1796 y la corrigió en el año 1816. Quiere decirse, por tanto, que si queremos saber algo fiel sobre nuestra historia, tendremos que recurrir a una de las 2 obras o a las 2. Hay que remitirse a ella. Efectivamente. Sí o sí. La historia no nos la podemos inventar. No, por supuesto. La historia está escrita y tenemos que beber en su fuente para ser fieles, como debe ser en estos Hombre, casos. inventarla se puede inventar, lo que no se debe hacer, ¿no? Hay mucha gente que se inventa la historia. Por eso. No hay que ir muy lejos y ahora mismo hay situaciones en las que
los mismos personajes se han inventado historias que no son reales, claro, se le ve el primero, ¿no? Bueno, hay una cosa interesante sobre nuestro pueblo, que es la fundación del pueblo. Toda la gente quiere saber cuándo comenzó Jabalquinto a ser un pueblo. ¿Cuándo se fundó? Pues recurrimos a la fuente. Entonces, en la publicación de Pedro Porras nos encontramos un dato interesante que él mismo escribe y dice: Jabalquinto, escribir una nota sobre el origen del pueblo es complicado, pero lo que sí estamos casi seguros es de que la ribera de los ríos Guadalimar y Guadalquivir ya estaban roturadas en el tiempo de los romanos. Y claro, es cierto. ¿Por qué digo yo que es cierto así con tanta seguridad? Porque sabido de todo que la calzada romana o vía Augusta que transcurría desde las inmediaciones de Cástulo hasta Gades, es decir, Cádiz, pues pasaba por Jabalquinto. Además, yo todos los libros que he consultado y las webs que he consultado sobre el itinerario de dicha calzada, de dicha vía Augusta, nombra un lugar que está muy próximo a una fuente romana que hay en Jabalquinto, de origen romano, que hay en Jabalquinto, que es la fuente del Encantado. El sitio de referencia es la venta del arco, ¿de acuerdo? Y entonces, yo cuando le explico esto a mis alumnos, esta historia que a ellos les encanta: maestro, cuéntanos una historia del pueblo. Cuando a veces le cuento la historia del Encantado y le cuento la historia de la calzada romana, del camino de los romanos, como le conocen los más antiguos del lugar, les digo: mira, ¿vosotros sabéis lo que es una vía verde? Sí, maestro, claro que sabemos lo que es una vía verde. Es un lugar que hay árboles, que hay fuentes, que hay bancos para sentarse y que la gente hace deporte, va corriendo, va con la bicicleta, va paseándose. Digo, ¿y cuando se cansan, qué hace? Dice, pues se sientan en los bancos, beben agua, toman la sombra. Digo, efectivamente. Digo, para los romanos, hace 2000 años hacían lo mismo. Como el camino entre Linares, Cástulo, y Cádiz es muy largo, pues entonces hacían como una área de servicio, fuentes, lugares de descanso, lugares donde asearse, lugares en donde poder saciar la sed. Y una de ellas la tenemos aquí, precisamente en Jabalquinto, ¿vale? De la misma época, de la época romana, tenemos también un poblado en Jabalquinto. Este poblado se descubrió de forma totalmente casual. Un día determinado salimos al campo, vemos un arroyo y en el arroyo nos encontramos un mosaico. Nos acercamos, vemos el mosaico y resulta que eran mosaicos, trozos de un mosaico con teselas de color azul y color blanco, que formaban unas espirales preciosas. Hicimos una fotografía, el director del colegio y yo, enterramos el mosaico e inmediatamente nos pusimos en contacto con la directora del Museo Arqueológico de Linares. Dicha señora se desplazó hasta Jabalquinto y el director y yo la acompañamos hasta el lugar donde estaba el mosaico. Ella levantó acta de forma oficial de este hallazgo y nos puso lista de espera. Y en lista de espera estamos para descubrir lo que hay ahí, que es un poblado romano. Poblado que yo creo que tiene mucha relación con el nombre de Jabalquinto. ¿Por qué? Porque la palabra Jabalquinto es una palabra mixta. Jabal y Quantis. Jabal pasa como Gibraltar, Jabal Tarik, monte de Tarik. Jabalquinto es igual. Jabal Cantis, monte de Quinto. ¿Por qué digo Quinto? Porque Cantis es un genitivo especial latino, que se traduce como de quinto. Por tanto, es muy posible, según la teoría de mi compañero y amigo Pepe Cruz, que la palabra Jabalquinto signifique monte de quinto en honor a este señor del poblado que se ha descubierto y que está por sacar a la luz. El jefe del poblado. Efectivamente, el jefe del poblado romano. Pero que además no diremos dónde se encuentra ese mosaico, que tenemos la fotografía
Lo dejaremos enterrado donde está Es para que cuando excaven se pueda sacar a la Es luz. que una de las recomendaciones de doña Inmaculada fue esa, que no dijésemos absolutamente nada de dónde se encontraba y que bueno, que si nosotros no veíamos el fruto del hallazgo, que ya lo verían otras generaciones. Y en eso estamos, a la espera estamos. Y a partir de ahí siguen los árabes, ¿no? Claro, después llegan los árabes como todo el mundo conoce. ¿Y qué hacen los árabes? Los árabes eran muy prácticos. Los árabes llegan y se encuentran cosas hechas en el pueblo. Por ejemplo, la fuente romana, que ya la menciona Mateo Francisco de Rivas en su manuscrito sobre la villa de Jabalquinto. La encuentra y ¿qué hacen? Se da cuenta de que alrededor hay unas tierras fértiles y ricas. Y dicen, ¿para qué queremos aquí una fuente para beber agua? Vamos a transformarla en noria. La transformaron en noria y con el agua de esa fuente, pues regaban las tierras circundantes, que se siguen llamando en la actualidad el Encantado. Hay un cortijo allí que se llama el Cortijo del Encantado y varias huertas. Yo iba con mi padre a una de esas huertas de un amigo suyo que se llamaba Luis, la huerta de Luis, que se conoce también con el nombre de la Huerta del Encantado. Son cosas muy curiosas, que ocurre. Que además que luego contaremos una leyenda sobre ello. Sí, efectivamente, de este lugar existe una leyenda. Pero que no la cuente ahora y la contamos en la sección de mitos y leyendas. Dejamos ahí la incógnita. Vamos a dejarla ahora para cuando hagamos el mito. A la gente en suspense, y después la contaremos porque es una leyenda muy interesante, que además tiene muchas particularidades y muchas peculiaridades y similitudes con otras leyendas de otros lugares también, muy parecida a esta. Luego lo veremos, ¿vale? Y hay otra cosa muy curiosa que nos encontramos en el libro de Pedro Andrés Porras Arboleda, que dice una cosa muy interesante, que es que en el año 1321 Díaz Sánchez de Viedma se pone al habla con el Consejo de Baeza y le pide repoblar las alquerías, las aldeas árabes de Estiviel y de Ventosilla. Accede el Consejo de Baeza a cambio de que los nuevos pobladores respeten la vecindad baezana y además sean juzgados por los fueros de Baeza, ¿vale? Esto es un dato muy importante porque ya tenemos en ese momento constancia de que hay gente que está poblando este territorio. A partir de ahí, ¿qué es lo que empieza a ocurrir en el pueblo? Pues que empiezan a roturarse más terrenos y empieza a aumentar progresivamente el número de los habitantes del lugar. De tal manera que en el siglo XVI nos encontramos con unos 30 vecinos, que no son personas sino familias, que si multiplicamos por una media de unos 4 miembros por cada familia, estamos hablando ya de que en el siglo XVI había 120, 130, 140 habitantes en Jabalquinto. Pero del siglo XVI al siglo XVII hay un aumento vertiginoso. La población se multiplica por 10. De tal manera que en el XVII tenemos ya viviendo en Jabalquinto, en este suelo, 1.200 habitantes, entre casas y cuevas. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos tiene ahora? Ahora lo digo. No sé, bueno, por la comparativa. Concretamente ahora mismo estamos en momentos bajos de población, tenemos 2.275 habitantes censados que no viviendo aquí, porque muchos de ellos viven aquí solamente, digamos, a tiempo parcial. No era simplemente por hacer una comparativa. El resto del tiempo se encuentran trabajando, sobre todo en las zonas costeras de la península, ¿vale? Bien, en el siglo XVIII hay un descenso de la población. Aproximadamente nos quedaríamos en unos 800 habitantes. ¿Por qué es esto? Pues por el sistema de impuestos. Hay un sistema de impuestos bastante gravoso entre los impuestos de la realeza, los impuestos de la nobleza y los impuestos municipales. Pues la población está asfixiada y mucha gente pues, se va, emigra del pueblo, ¿vale? En el siglo XX, justo a mitad del siglo XX,
1950, es cuando Jabalquinto tiene el máximo número de los habitantes que ha tenido nunca, que son 3.775 habitantes. Unos años después, en la década de los 60 del siglo XX, empieza a disminuir vertiginosamente el número de los habitantes hasta nuestros días. ¿Por qué? Pues por la causa de la emigración. La gente emigra principalmente a Barcelona. Mi propia familia, un hermano de mi padre, emigra allí. Sí, toda la zona del Mediterráneo, Barcelona, Valencia, Tarragona, todo ese tipo de... A Bilbao también emigra alguna familia de este pueblo, incluso a Francia. Y en la actualidad, ya digo, en la actualidad estamos censados 2.275 habitantes, de los cuales no todos vivimos aquí a tiempo completo. Bueno, dentro de la historia, para finalizar, también hablamos sobre algunos personajes, por ejemplo, como los marqueses de Jabalquinto, ¿no? Los marqueses de Benavides, que tuvo una gran influencia no solamente en Jabalquinto, sino también por esta zona, ¿no? Pues sí, así es. Tendríamos que remontarnos al año 1406, cuando el señor de Baeza, Díaz Sánchez de Benavides, pues hace testamento. Él tenía 3 hijos, el hijo mayor se llamaba Men Rodríguez de Benavides, el segundo de los hijos era Gómez y el tercero de los hijos era Manuel de Benavides, que acabaría siendo el primer marqués de Jabalquinto, Manuel de Benavides I. Como es lógico, los bienes de este señor fueron a su primer hijo, a su hijo primogénito, y los bienes libres de Jabalquinto, Ventosilla, Estiviel, a los que ya nos hemos referido antes como alquerías árabes, la Roda de Mengiba y Espelví, pasaron a sus 2 hijos siguientes, a Gómez y a Manuel. Pero ¿qué ocurre? Que 7 años después modifica el testamento y le deja al segundo de su hijo, le deja a su hijo Gómez los sitios de La Mota y Valdematilla. Por lo tanto, los bienes libres... ¿La Mota hablamos de Alcalá? Sí, no, el castillo de Alcalá no, es otro lugar. La Mota y Valdemotillo. Por lo tanto, los bienes libres a los que antes nos hemos referido, que son Jabalquinto, Espelví, la Roda de Mengiba, Ventosilla y Estiviel, quedan para su hijo Manuel, que ya piensa en formar patrimonio propio. Y se erige ya como el primer marqués de Jabalquinto. Esto ocurre hacia el año 1430-1435, ¿vale? ¿Qué ocurre a partir de aquí con los marqueses? Pues como en todas las cosas de esta vida, hay momentos del marquesado en el que hay luces y hay momentos del marquesado en el que hay sombras. Pero llega el hundimiento estrepitoso del marquesado en el siglo XIX. ¿Por qué? ¿Qué causas intervienen ahí para que el marquesado se hunda de esta forma tan estrepitosa? Hay 2 causas fundamentales. La primera de las causas es una causa económica. Hay una grave crisis económica a nivel nacional, ¿verdad? Y eso influye muchísimo. Pero es que además contamos con otra causa muy importante también, que son las propias extravagancias de la casa, de los marqueses. Son gente que gasta muchísimo dinero y en esta época piensan comprar una parcela en Biarritz y construirse allí un palacio. ¿Por qué? Si quieren construir un palacio en Biarritz, pues hay una razón fundamental, que es que en Biarritz veranea el grueso de la nobleza europea. Como ellos no van a ser menos, venden todas las propiedades de Jabalquinto y compran una parcela y construyen su palacio. Y allí se van a pasar parte de los veranos, porque otra parte de los veranos la vivían aquí. De tal manera que si nosotros vamos ahora a Biarritz, vamos a la información, a la Oficina de Información y Turismo, a buscar una ruta guiada o a buscar unos folletos de información, estamos pisando un suelo comprado con dinero de los jabalquinteños. Además, curiosamente, la Oficina de Información y Turismo de Biarritz se llama Casa o Villa de Jabalquinto. Yo tengo 2 postales que hace recientemente un íntimo amigo mío estuvo allí de viaje, no de veraneo, sí de viaje,
y me trajo un par de postales. Dice, toma, esta para que la guardes y la otra para que la guardes también, aunque sé que si te hubiera traído una solo, tampoco la hubieras perdido. De momento guardo las dos. Pues, A partir de aquí, y ya con esto termino, ¿qué ocurre? Pues que la última marquesa, doña María Josefa Alfonso Pimentel, muere en el año 1834. Esta señora estaba casada con el 9º duque de Osuna y hace testamento, lógicamente, y sus bienes pues recaen en el hijo primogénito, en el mayor de los hijos. Pero el marquesado de Jabalquinto queda en manos de su segundo hijo, que fue Pedro Alcántara Telle Girón. Toma el título de marqués de Jabalquinto y también el título de príncipe de Anglona, de tal manera que si vamos a Madrid y buscamos la calle Príncipe de Anglona, que por cierto hay unos restaurantes extraordinarios, y los recomiendo, vamos a encontrar en la esquina otro palacio de Jabalquinto más. Por si había poco, otro más. Por cierto, tiene unos jardines preciosos, aunque en el último viaje que hice los vi bastante descuidados. Y ya para terminar, ¿quiénes compran a los marqueses la tierra para adquirir la parcela y construirse el palacio en Villarri? Pues casualmente compran las tierras las familias que tenían arrendadas las tierras a los marqueses. De tal manera que esas familias organizan ya, empiezan con las primeras fortunas de Jabalquinto, que después se han ido consolidando, las fortunas actuales me refiero, que proceden todas del marquesado. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos ha dado información sobrada de la historia de Jabalquinto. Teniendo en cuenta el tiempo que teníamos. Muchas gracias. A ti.